Ejercicio guiado número 48. Acceso a base de datos, modificaciones. Bien, pues las consultas SQL de acción son insert into, el delete y el update, que permiten introducir nuevos registros, permiten eliminar registros y permiten modificar registros en cada una de las tablas. Estas consultas SQL se ejecutan desde el programa a través del método executeUpdate, propio del objeto sentencia. Estas instrucciones SQL afectan el contenido de la base de datos y no devuelven ningún resultado, es decir, no extraen datos y por lo tanto no devuelven un result set. En los programas anteriores hemos visto cómo ejecutar consultas insert into y delete. En este programa veremos cómo ejecutar consulta de acción de modificación, que viene siendo update. Bien, pues el planteamiento es mejorar el proyecto realizado en el programa anterior de forma que no solo permita añadir y borrar trabajadores de la tabla trabajadores de la base de datos MANEMSA, sino que también permita realizar modificaciones en los datos de los trabajadores de dicha tabla. Bien, ya estamos en nuestro proyecto. Lo que vamos a hacer es modificar la ventana principal añadiendo un nuevo panel de los siguientes componentes. Es lo que estamos modificando, el tamaño a continuación. Vamos a despejar un poco las ventanas para ver mejor para visualizarlo de una manera mejor. Bien, ya que estamos ahí, vamos a agregar nuestro nuevo JPanel. Lo vamos a traer a la parte baja de la ventana. Ahí lo vamos a expander. Nos vamos a ir a la propiedad de border y vamos a ponerle un line border, un borde de línea, con línea. Perdón, de título. Ahí de una vez le vamos a poner el título. Va a ser modificar trabajador. Le vamos en OK. Buscamos que esté a la misma altura que el otro. Lo expandimos. Y en esto vamos a comenzar a introducir unos JLabel, que simplemente van a ser indicadores. No va a ser necesario cambiarles ningún nombre a su variable. Por ejemplo, tenemos el JLabel para el DNI, posteriormente nombre, luego apellidos, posterior a esto un JLabel con el texto sueldo, otro con la fecha de entrada, uno más con matrícula, a continuación vamos a introducir cuadros de texto, el primero para el DNI, segundo para el nombre,
lo ampliamos lo suficiente. Otro para apellidos. Uno más para sueldo. En el caso de fecha de entrada vamos a agregar 3 cuadros de texto para introducir en el formato día, mes y año. El segundo cuadro de texto. Uno más para el año. Posteriormente y por último la matrícula. Ahora vamos a introducir un botón, un button. Este va a contener el texto efectuar modificación. Bien, ahí lo tenemos. Podemos ejecutar el archivo. Bien, aquí en lo que cuestiona lo que es el DNI, nos falta agregar un JButton. Este lo vamos a ampliar de manera que ocupe toda la ventana. Bien, nos vamos al inspector. Lo que vamos a hacer aquí es comenzarle a cambiar el nombre a las variables. Vamos a comenzar con el panel. El panel se llamará panel modificar. Posteriormente para el DNI se llamará txt mod DNI. Bien, aquí hay un error, se le cambia al DNI, este debe de llamar DNI y el de abajo es txt mod nombre. Posteriormente txt mod apellidos.
luego txt mod sueldo, volvemos a lo que viene siendo la fecha en su formato. El primero será txt mod día. Recordemos que este formato va a ser día, mes y año, entonces vamos a introducirlo en este orden. Ya tenemos el de txt mod día, sigue el txt mod mes y el txt mod año para el año. Continuamos con el txt mod matrícula, sería el último de los cuadros de texto. Para finalizar nos vamos al botón y le ponemos btn modificar. Y pues lo que se pretende es hacer lo siguiente: el usuario introducirá en el cuadro de texto el DNI del trabajador cuyos datos se quiere modificar. Aquí nos hace falta el botón buscar, el resto de los cuadros de texto se rellenarán con los datos del trabajador al que pertenece dicho DNI. Si dicho DNI no existiera, se mostraría un mensaje de error. Cuando aparezcan los datos del trabajador en los cuadros de texto, el usuario podrá realizar las modificaciones pertinentes. Al pulsarse el botón efectuar modificación, se modificarán los datos de la tabla. Bien, lo primero que será hacer es programar el botón de búsqueda del Action Performance, pero también nos falta agregar, como había mencionado, el botón buscar. Nos vamos a la paleta, vamos a agregar un JButton, le ponemos el texto de buscar y le vamos a cambiar su nombre a la variable. Este se llamará btn buscar. Bien, ahora sí que ya lo tenemos, podemos programar este botón de búsqueda. Vamos a entrar al Action Performance de ese botón y vamos a programar lo siguiente. Nos vamos al botón derecho, eventos, Action Performance. Bien, aquí metemos el código siguiente. Bien, vamos a agregar el código. Ponemos una variable con una cadena vacía del tipo string, cadDNI también. Una para la consulta del tipo string con cadena vacía. Posteriormente van a ir las cadenas para la fecha. Como habíamos dicho, en un formato que lo vemos más común, que va a ser cada día, cada mes, cada año y después cada F, cada F. Estas van a ser las cadenas para la fecha. Después vamos a abrir un tree y vamos a hacer lo que es la consulta. En lo que corresponde a la consulta vamos a ponerle el seleccionar todos los campos de la tabla de trabajadores donde DNI sea igual al texto que se va
a recoger del cuadro de texto txt mod DNI con el método getText, que estuviera entre comillas, ya que ha sido declarado como el tipo texto. Bien, ahora en el result set primero se va a ejecutar lo que es la sentencia, luego se va a ejecutar la consulta. Posteriormente, si el DNI introducido no se encuentra en la base de datos, entonces nos va a mandar un mensaje a un JOption pane con un mensaje de diálogo que no existe un trabajador con ese DNI. Ponemos el JOption pane, .show, mensaje de diálogo. Metemos el texto, no existe un trabajador con ese DNI. De lo contrario, entonces se van a efectuar los cambios mencionados, se van a introducir en cada uno de los cuadros de texto. En txt nombre se va a introducir el valor que tenga el campo nombre. Lo mismo va a aparecer para el txt mod apellidos. Se va a introducir el campo apellidos, apellido. Una vez más menciono que es importante escribir lo que está entre comillas, entre paréntesis comillas, el nombre correcto como ha sido declarado el campo en la base de datos en Access. En este caso estamos trabajando con la base de datos Manemsa. También lo mismo para el sueldo. Para el sueldo vamos a dividir para la fecha vamos a dividir el campo en substrings. Primero para el cat día, para el cat mes y para el cat año.
Introducimos el del año. Por último vamos a modificar el txt mod matrícula. Posteriormente cerramos este tree con un catch. Y ponemos un mensaje de diálogo con el texto: hubo un error al buscar el trabajador. Bien, ahí lo tenemos. Vamos a estudiar un poco más el código anterior. Lo primero que hicimos fue lo que es introducir una consulta de selección en busca de todos los trabajadores que tengan ese DNI, introducido en el cuadro de texto txt mod DNI. En el caso también se ejecuta la consulta y almacena el resultado en un típico result set. Luego comprobamos a través del siguiente if si no existe un trabajador con dicho DNI en el result set. En el caso se muestra un mensaje de error indicando que no se ha encontrado dicho trabajador, y en caso contrario muestra los datos del trabajador encontrados en los cuadros de texto. Para ello se extrae del result set cada campo y se coloca en el cuadro de texto correspondiente. En el caso de la fecha de entrada del trabajador se extrae la fecha y luego se extrae la cadena día, mes y año, citada en cada dato de la cadena del cuadro de texto correspondiente. Bien, ahí tenemos nuestro programa. Vamos a ver los trabajadores que existen. Son tres. Vamos a poner un número de DNI, le damos en buscar y nos aparece efectivamente el nombre Víctor Bautista, su sueldo, la fecha de entrada y la matrícula. Vamos a dejarlo así por el momento. Ahora lo que nos falta hacer es programar el botón efectuar modificación. Vamos a ir a su Action Perform y vamos a programar este botón. Y vamos a crear dos variables del tipo string, una cat DNI para la cadena del DNI, una consulta para la consulta. Tenemos ahí para la consulta. Ahora lo que vamos a hacer en la consulta, justo dentro del tree, vamos a efectuar una actualización, es decir, la modificación. Este va a ser en un update trabajadores set. Trabajadores es el nombre de la tabla con set. Y vamos a darle cada uno de los valores que se ha introducido en los cuadros de texto a los campos que le pertenecen. Por ejemplo, para nombre tenemos el txt mod nombre y vamos a extraer el texto, le vamos a dar un signo de igualdad. Ponemos el texto, txt mod nombre, punto .text. Este tiene que ir entre comillas ya que es un cuadro de texto que fue, bueno, un campo que fue declarado como
tipo texto. Lo mismo se hará para el de apellidos, también es del tipo texto. Bien, ahí tenemos para el campo apellido, también le ponemos comillas. Vamos a continuar con el campo sueldo. Este no es necesario agregarle comillas ya que es un tipo número, es un tipo numérico. Simplemente vamos a introducir el valor que tenemos en el txt mod sueldo. Bien, ya trabajamos con sueldo, posteriormente vamos con fecha. La fecha es un formato más especial, le vamos a poner almohadillas en lugar de comillas. Este va a ser el formato con que debe ser almacenado una fecha en SQL. Y aquí lo que vamos a hacer es efectuar las modificaciones para cada uno de los campos que se han declarado, primero para el mes, día y el año. Vamos para mes, día y año y vamos con el último, que viene siendo el año. No olvidemos cerrar con la almohadilla para indicar que ese formato es para la fecha. Posteriormente a esta consulta le vamos a agregar también el campo matrícula. Vamos a modificar la matrícula con el txt-mod matrícula que haya sido introducido en el cuadro de texto. Se usa el mismo modo.
Entonces lo que vamos a hacer a continuación es poner una limitante con un where, donde vamos a decir donde el DNI sea igual al que sea introducido en el txt mod DNI. Esta es una condición, y recordemos que también se va a poner entre comillas porque es un campo del tipo texto. Bien, ya que hemos terminado con esto, vamos a ejecutar esta consulta con el método executeUpdate, es decir, que se va a efectuar la modificación. Le ponemos un comentario, se ejecuta la modificación. Una vez hecho esto, se va a mandar llamar el procedimiento mostrar todos, es decir, que se va a actualizar automáticamente todos los registros que se tienen. Una vez ya con el tree catch se va a cerrar y va a mandar en un hot option pane con un mensaje de diálogo. En caso de que llegue a suceder algún error, nos va a indicar que hubo un error al modificar el trabajador. Bien, pues vamos a analizar un poco este código, lo vamos a estudiar con más detenimiento. Debemos de observar que lo primero que se hace en este código es crear una consulta de actualización, que viene siendo el update, a través de una concatenación de cadenas, como vinimos viendo, con el nombre, apellidos, sueldo, fecha, posteriormente matrícula, y también el where DNI es una condición. Bien, pues esta instrucción SQL, el tipo update, incluye una cláusula where con una condición de formas que solo se modifica aquel trabajador que tenga el DNI introducido en el cuadro de texto. Vamos, ahí tenemos el programa, vamos a ver los trabajadores que se tienen. Son 3 trabajadores, vamos a modificar un trabajador, vamos a poner un número de DNI, vamos a ponerle 11, 11, 11, ese es un DNI que no existe, entonces le vamos a dar buscar. No existe un trabajador con ese DNI, es correcto, es tal como se programó en el txt, en el btn buscar. Posteriormente vamos a poner uno que sí existe, vamos a poner el de Víctor Bautista. Le damos en buscar y efectivamente nos manda los datos de cada uno de los cuadros de texto correspondientes. Vamos a modificar el sueldo, le ponemos 2300, una fecha de entrada, también se la modificamos. Y la matrícula, entonces ya que tenemos vamos a efectuar la modificación y vamos como cada uno de los campos se van cambiando, se actualizan automáticamente debido a que mandamos llamar el método, el procedimiento mostrar a todos. Y entonces es así como concluye nuestro programa, y es así como vemos la parte de programación de cómo modificar un trabajador.